Bien, tengan todos muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les voy a explicar cómo van a hacer los ejercicios de la guía de inglés. Ahí pueden ver el documento y van a encontrar lo siguiente. ¿Qué necesitan para hacer esos ejercicios? Bueno, primeramente van a necesitar solamente 25 oraciones en pasado simple. Ahí aparecen 50. Y si se fijan, aparece una palabra que está subrayada, ese es el verbo. Así que primero las 25 oraciones, solo van a elegir 25 de las 50, las que ustedes deseen. Y también van a necesitar el anexo 1, que es la tabla de verbos irregulares, que es la que yo tengo aquí. Si ustedes se fijan, aquí está la tabla, el anexo 1, ahí aparecen como 3 páginas o 2 y la mitad, aquí solo tengo una. Y van a aparecer de esta manera dos columnas, una que está en color celeste y otra que es como anaranjado. La columna celeste es el verbo en su forma base y la columna que es un poco anaranjado está el verbo en el pasado simple. Como les digo, estos solo son verbos irregulares. Y las que está en la oración, en las 50 oraciones, el verbo que está subrayado son estos verbos, los que están en color anaranjado. Ese es el verbo que está ahí. El que está en celeste, ese no está ahí, ese no lo van a encontrar. Este nos va a servir para cuando las pasemos a interrogativo, a su forma interrogativa y su forma negativa. Así que eso lo van a necesitar. Y van a necesitar también este verbo auxiliar, el did, que nos va a servir para hacer las oraciones interrogativas, y el did not para hacer las oraciones en negativo. Así que vamos a hacer unos ejemplos, vamos a hacer 3 ejemplos para ser exactos. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden repetir el video o retrasarlo, pausarlo como ustedes deseen. Así que vamos a los ejemplos. El primer ejemplo, la oración, así es como la tienen en los ejercicios. Y el primer ejemplo es esto: I went to the school yesterday. Esta oración está en pasado simple. El verbo ahí está subrayado. Este es el verbo en pasado simple. Es el que está en la columna anaranjada. Y lo vamos a pasar a interrogativo y negativo. Vamos con la primera, que es el interrogativo. Pasarla a la forma interrogativa. Esta oración la vamos a pasar a la forma interrogativa, y para eso vamos a ocupar el verbo auxiliar que ya les mencionaba anteriormente. Utilizamos did. Con esto empezamos para hacer una oración, una pregunta interrogativa. Did el I se mantiene como en la oración original. Did I, y aquí este verbo go, ¿de dónde viene este verbo? Es este mismo, pero como les mencionaba, aquí está en pasado simple, y esta es la forma base o la forma original, que aquí sí es la columna que está en color celeste, y aquí está went, que es este, went, y su forma original es go. Aquí ocupamos ya la forma original. Como ya estamos utilizando este en pasado simple, el auxiliar, entonces ya no hay necesidad de utilizar este verbo went, sino que lo pasamos a su forma original, que es go. En español es ir. Y queda: Did I go to the school yesterday? Y algo que no se les debe olvidar, siempre recuérdenlo, y siempre se los pido de favor, que nunca se les olvide. El signo de pregunta, este es de incluirlo cuando es una pregunta siempre, porque de lo contrario no va a ser pregunta. Entonces tenemos: Did I go to the school yesterday? Aquí está el auxiliar, el verbo en su forma original, que es la columna celeste. Es este mismo verbo. Este y este son los mismos verbos, solo que en diferente tiempo. Aquí está en pasado simple y aquí en su forma original. Esta es la forma interrogativa. Ahora pasamos a la forma negativa. La forma negativa es de la siguiente manera: I, este se mantiene, el I se mantiene como este, I. Y tenemos el otro auxiliar, que era did not, que es solamente el negativo. I
did not es el auxiliar para negativo. Go, siempre el mismo verbo es este, el went, pero en su forma base o su forma original. Go, porque aquí estamos utilizando el auxiliar en pasado. I did not go to the school yesterday. Esto se mantiene igual que aquí, igual que aquí. I did not go to the school yesterday. Ahora, esta oración es la misma que esta, solo que aquí es algo que ustedes ya conocen, que es la forma contractada o la forma más corta, si lo queremos abreviar. I didn't go to the school yesterday. I didn't go to the school yesterday. Así que esa es la forma como lo hacemos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. This is another example. La forma afirmativa. Luke brought food in the morning. Luke compró comida en la mañana. El verbo este está en pasado simple. Compró. Brought. Ahora lo pasamos a su forma interrogativa. Nuevamente ocupamos el auxiliar did. Did. Luke es lo mismo, se mantiene. Ahora este verbo buy, ya que sería en su forma original. Did Luke buy food in the morning? Este verbo es el mismo, solo que aquí está en pasado simple y aquí está en su forma original, porque este verbo auxiliar es el que nos dice que la oración, en este caso pregunta, está en pasado. Ahora, si ustedes quieren, se preguntan, ¿y esta palabra qué significa en español? No significa nada. Simplemente es un auxiliar que nos dice que esta oración, esta pregunta está en pasado. Porque si la leemos en español sería, ¿compró Luke comida en la mañana? Aquí es, Luke compró comida en la mañana. Aquí estamos afirmando, pero aquí estamos preguntando, ¿compró Luke comida en la mañana? Si se fijan, esto no tiene ninguna traducción. Simplemente es, como lo dice, es un verbo auxiliar, un verbo que ayuda a que la oración esté en pasado simple. Entonces lo demás se mantiene. Food in the morning se mantiene. El verbo que aquí está en pasado simple, aquí pasa a su forma original porque utilizamos el auxiliar did. Ahora en su forma negativa tenemos Luke did not, no. Luke no compró comida en la mañana. Luke did not, el auxiliar para hacerlo negativo. Did not, el verbo este mismo, aquí está en pasado simple, afirmativo. Aquí pasa a su forma original porque aquí está el auxiliar que nos dice que esto es pasado simple. Food in the morning. Luke did not buy food in the morning. Lo demás se mantiene. Y abreviado o contractado, Luke didn't buy food in the morning. Así que esto, ¿verdad? Lo deben de buscar. ¿Cómo pasa este verbo a este? Lo van a buscar en la tabla, en esta tabla, ¿verdad? El verbo que va a encontrar en las oraciones que ya les doy es este. Entonces cuando quieran pasarlo a su forma original van a buscar aquí y van a ver go. En este caso el verbo era brought, que es este, brought. Ese es el verbo que estaba en la oración original, afirmativa, y su forma original es este, buy, comprar. Así que esa es la manera como se hace. Y vamos a ver un ejemplo con un verbo regular. Verbo regular. Este no está en esta tabla porque estos verbos, los regulares, no están en esta tabla porque como terminan en ed o d, entonces simplemente le quitan eso y ya el verbo se puede hacer. Por ejemplo, este play, el verbo es regular porque termina en ed. Si le quitan la e y la d, queda play. Ese es el verbo original, no cambia. En cambio los otros cambian totalmente. Si se fijaron, buy, bought. El otro era
Go, went, nada que ver, no se parecen para nada. En cambio porque son irregulares. En cambio los regulares sí. Play, played. Solo se le añade ed o se le quita en este caso. El verbo o la oración original: She played soccer last weekend. Ella jugó fútbol la semana pasada. Si lo pasamos a su forma interrogativa, el auxiliar did. Siempre esto es lo mismo proceso, solo que los verbos son los diferentes, ¿verdad? Pero el proceso es el mismo. Did, que es el auxiliar. Did she, es lo mismo. Play, el verbo, este es el mismo, solo que aquí está en pasado simple. Aquí pasa a su forma original. Soccer last weekend. Did she play soccer last weekend? Ahí está, no se le olvide el signo de pregunta. Y su forma negativa. Negative. She did not, este es el auxiliar en negativo. Did not, que es no, ella no. Todo esto, did not significa no. She did not play soccer last weekend. Su forma original y el mismo complemento. She didn't play soccer last weekend. Este didn't es el mismo did not, solo que contractado o abreviado. She didn't play soccer last weekend. Ahí es lo mismo. Así que eso es la manera como lo van a realizar. Espero que lo hagan lo más pronto posible. Si tienen alguna duda o quieren que lo revise, pues pueden mandarme una captura y ahí lo vemos.